Hey, hola, ¿qué tal? Muchas bendiciones a todos y a cada uno de ustedes, querida audiencia. Les saluda su amigo y hermano en la fe, Luis King, esta vez en un tiempo más de la programación, puesto los ojos en Jesús. Amén. Que el Señor bendiga a cada hermano, a cada oyente, a cada amigo que el día de hoy nos va a estar escuchando en diferentes lugares, en diferentes regiones, en diferentes estados, donde quiera que nos estés escuchando. Aleluya. Quiero recordarte que estás escuchando Radio Fuente de Vida 100.1 FM Cancún, Proyecto 21. Radio que si nos estás escuchando no es por producto de la coincidencia o de la casualidad, sino que es producto del propósito de Dios para tu vida. Así que, bueno, el día de hoy queremos compartir una palabra que creemos, principalmente yo creo que puede ser de los temas más bonitos que pueda haber y que podemos tocar, pero a la vez como que más controversiales por su contenido y por las dudas que este mismo tema genera. Pero el día de hoy vamos a orar y vamos a pedirle la dirección al Espíritu Santo del Señor y que sea Él moviéndose y glorificándose de una manera especial y que Él traiga, escuche, ese fruto de conocimiento a nuestras vidas para que nos ayude a entender, a comprender lo que el día de hoy queremos dar a conocer a través de este tema, de esta predicación. Así que donde estés en el carro, estés trabajando, te invito, conéctate un poco con el Señor. Que tu espíritu pueda desear que el Espíritu Santo hoy lo visite. Que tu ser hoy desee con todo lo que tú tienes que el Espíritu Santo impacte tu vida. Amén. Amado Señor, gracias porque nos has dado la honra y nos das la dicha de volver a salir al aire con un fin y con un propósito, Señor amado, grande. Tú tienes un objetivo en esta hora de la mañana, Señor, y es llegar a las vidas que necesitan escuchar esta palabra. Hoy yo te pido, Señor, con todo mi corazón, recibe la gloria, recibe alabanza, recibe adoración, para que el día de hoy, Señor, toda la atención sea solamente para ti. Permítenos hoy hablar acerca de lo que tú quieres que hablemos. Y por favor yo te pido que no sea mi pensamiento hablando, que no sea, Señor amado, lo que yo considero que sería bueno predicar, sino que sea, Señor amado, tu presencia genuina, Señor, direccionando mi vocabulario, mis palabras, lo que el día de hoy yo quiero compartir y yo quiero hablar, que, Señor, provenga de ti. Lo que tú quieras hacer, que eso se haga. Porque aquí mandas tú, Señor. Paséate, muévete como tú deseas. Reprenda al diablo, a los demonios. Tu espíritu, Señor, contrario al tuyo, Señor. Señor, se cancela, es inoperante. Atamos al hombre fuerte, Señor, y lo reprendemos, Señor, de pies y manos, Señor. Lo enviamos a lugares secos, creyendo que, Padre amado, de ahí nos sale. Y que hoy tu Espíritu Santo se pasea con poder, ministra con poder, satura e invade, Señor, con poder, con autoridad, con unción. En el nombre poderoso de Jesús, sopla desde los 4 vientos cardinales. Y hoy, Señor, permite, con todo mi corazón te lo digo, que podamos comprender, Señor, lo que es tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Aleluya. En esta preciosa hora, amados hermanos, queridos oyentes, queremos compartir un tema. Y si usted nos está escuchando a través de la radio, permítame compartírselo después de este versículo. Bueno, versículos. Hechos capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer la palabra del Señor con el permiso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Le invito, tal vez tenga Biblia, tal vez no tenga Biblia y nos está escuchando, no lo sé, pero le invito, preste atención. Nosotros estaremos compartiendo varios versículos, pero es necesario que usted preste atención a lo que vamos a hablar de parte del Señor para que no pierda el hilo de lo que queremos introducir, ¿verdad? Dice así la Biblia, Hechos 2. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban? Estaban juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas, repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo,
y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Otra vez versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El día de hoy, estimado hermano, estimados amigos, queremos compartir, como le decía desde un principio, uno de los temas que en mi opinión me han impactado y son de los más lindos que podemos tocar, pero también le decía algo, de los más polémicos, podemos decirlo así, por el contenido que el día de hoy queremos abordar, y es acerca del bautismo del Espíritu Santo. Este tema tiene por nombre el de repente que lo cambió todo. Así se llama. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? Versículo 2. Después del versículo 1 que decían que estaban todos unánimes juntos, el versículo 2 inicia diciendo: y de repente, vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Amén. El día de hoy queremos compartir, primeramente, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Este tema que siempre lo escuchamos en muchas prédicas, siempre escuchamos que lo dicen en la congregación, en la iglesia, hermanos, en internet, en todos lados. Queremos hacernos esta pregunta: ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo de Dios? Otra pregunta: ¿sigue vigente dicho bautismo? ¿Por qué es tan importante el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cómo se obtiene? Bueno, no se vaya, quédese con nosotros. El día de hoy queremos descubrir, todos juntos, qué es esto que la Biblia nos ha recalcado en muchas ocasiones. Amén. Y vamos a comenzar con la primera pregunta. Y la primera pregunta es: ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo de Dios? El bautismo del Espíritu Santo del Señor. Una vez escuché a una persona decir: el bautismo del Espíritu Santo del Señor es cuando viene una paloma sobre ti. Otros diciendo: el bautismo del Espíritu Santo es cuando un fueguito viene y como que tú sientes aquí en tu cabeza. Mire, el bautismo del Espíritu Santo es la llegada de la tercera persona de la Trinidad de Dios a nuestras vidas, que es el Espíritu Santo. Amén. Es la promesa también que Dios nos hizo en algún determinado momento a lo largo de la historia, que Él enviaría ¿a quién? ¿Quién es la tercera persona de la Trinidad de Dios? El Espíritu Santo del Señor. Amén. Aun si tal vez yo te invito, sé que tal vez hay personas que nos están escuchando que tal vez no comparten el mismo pensamiento. Tal vez hay otras personas que no lo sé, piensan diferente acerca de ciertas partes, cierta doctrina. Pero yo te invito a que si tal vez no congeniamos en la doctrina, estimado oyente, no te vayas, quédate, porque al fin de cuentas es la palabra del Señor que, escucha, no regresa vacía. Tú puedes decir: está hablando de otras cosas. Mira, yo te invito a que recibas lo bueno, recibas de parte de Dios lo que Él quiere darte. Y si tal vez no congeniamos con lo que tal vez tú estás acostumbrado a escuchar, no te vayas, porque hoy puede ser que Dios a ti te hable, sea cual sea tu pensamiento. Ok, dicho esto, ¿qué es el Espíritu Santo del Señor? El bautismo del Espíritu Santo del Señor también es la llegada del poder y de la autoridad a la vida del creyente. Aquel que recibe el bautismo del Espíritu Santo también recibe poder y autoridad sobre sí. Y sabemos que es así, ¿por qué? Porque la Biblia lo dice. Lucas capítulo 24, versículo 49 dice la palabra del Señor que Jesús dijo a sus discípulos: he aquí, yo enviaré, escuche, la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis, escuche, investidos de poder desde lo alto. Hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Sabemos, aleluya, que el bautismo del Espíritu Santo del Señor da poder y da autoridad a la vida del creyente. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. También en Hechos capítulo 10, versículo 48 dice la palabra del Señor, parte de la predicación de Pedro, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo, escuche, y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo,
porque Dios estaba con él. Porque como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret, cuando estuvo en la tierra, anduvo haciendo bienes, sanando a los oprimidos por Satanás. Que el Señor lo reprenda. Sabemos que es así porque lo dice la Biblia. El bautismo del Espíritu Santo llega a la vida del creyente para traer dirección, para que Dios opere en nosotros con poder y con autoridad, por medio de su Espíritu Santo. Amén. Ahora escuche. Juan capítulo 14, versículo 26 dice la palabra del Señor: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. San Juan 15, verso 26. Pero cuando venga el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, escuche, el Espíritu que procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y Juan capítulo 14, versículo 16 dice: y yo, Jesucristo, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Aleluya. El bautismo del Espíritu Santo viene del Padre, en parte de la petición de su Hijo amado, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Pero también hay algo que no podemos ignorar, y es que el bautismo del Espíritu Santo y la llegada del Espíritu Santo no llegó a nuestras vidas meramente por la petición que hizo nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Juan capítulo 14, versículo 16, donde dice la Biblia que Jesús rogó al Padre para que enviara otro Consolador. Porque la realidad es que esa promesa, el bautismo del Espíritu Santo, era una promesa que el Padre ya había determinado en su corazón enviarnos a nosotros, mucho antes que Jesús clamare y rogara al Padre que lo hiciera. ¿Sí entiende? Porque la palabra del Señor nos enseña algo. Ay, Padre. Porque la palabra del Señor nos enseña algo. Por ejemplo, en Isaías capítulo 44, versículo 3, la palabra del Señor dice algo. Nos habla de la misma promesa. La promesa que el Padre ya había determinado en su corazón hacer. Porque yo derramaré agua sobre la sequedad, ríos sobre la tierra árida. Escuche, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición será sobre tus renuevos. Isaías 44:3. Ahí habla del bautismo, ahí habla del Espíritu, el Espíritu de Dios. ¿Qué dice el Señor? Yo derramaré agua sobre la sequedad, ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación. Si nos vamos a otro libro, de la misma manera podemos encontrar al Padre hablándonos acerca de su espíritu. Ezequiel 36, versículo 27. Le dije que íbamos a estar hablando acerca de la Biblia, así que escuche. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Qué dice Ezequiel? El libro de Ezequiel dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, para que andéis en mis estatutos. Y uno de los versículos, de los pasajes más famosos que puede una persona encontrar en la Biblia, tal vez ustedes lo sepa, es Joel capítulo 2, versículo 28, que dice ahí la palabra del Señor: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Después de esto, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne. O sea que el bautismo del Espíritu Santo, ¿qué era? El bautismo del Espíritu Santo ya era una promesa que el Padre nos había hecho desde hace mucho tiempo atrás. Amén. Que Él ya había puesto su corazón, ya había decidido en sí mismo
derramar de Él, derramar de su Espíritu sobre nosotros. Mire qué lindo, qué precioso. Aprendamos a aprovechar los tiempos de gracia, este tiempo de gracia en el que estamos, donde el Espíritu Santo aún está disponible para toda persona que lo anhele y lo desee encontrar. Y bueno, ahora que ya vimos lo que es el bautismo del Espíritu Santo del Señor, ahora déjeme decirle lo que no es el bautismo del Espíritu Santo del Señor. ¿Por qué le quiero compartir esta parte y esta sección? Porque en muchas ocasiones caemos en un error. En muchas ocasiones caemos en creer que el Espíritu Santo es esto, es aquello, y la realidad es que no lo es. A veces creemos que el ser bautizados por el Espíritu Santo depende de ciertas cosas, cuando la realidad es que no lo es. Tal vez a veces hay personas que se levantan y dicen, creo que yo ya fui bautizado con el Espíritu Santo, porque bueno, hago esto, hago lo otro, o me siento así. Bueno, quiero compartirle lo que no es el bautismo del Espíritu Santo del Señor, para que si tal vez estamos dudando, para que si tal vez teníamos dudas, para que por si tal vez habíamos caído en algún error, podamos identificar en nosotros lo que tal vez nuestra mente había creído que era el bautismo del Espíritu Santo, cuando la realidad es que no lo era. Ahora escuche, el bautismo del Espíritu Santo no es un ritual, no es algo que se recibe a través de una ceremonia o algo parecido. En una ocasión yo escuché hablar acerca de un predicador, cómo lo metieron adentro de la iglesia a oscuras unas hermanas, lo pusieron en una silla, le empezaron a gritar, empezaron a usar panderos, se lo ponían en sus oídos, y tal vez usted ya lo ha escuchado, aleluya, y empezaban a decir, haz esto, el otro, ahora empieza a hablar como que si estás trabando la lengua. Y empezaba como que a trabar la lengua. Ahí está, ya lo tienes, estás bautizado con el Espíritu Santo del Señor. En una ocasión, nuestro hermano, aquel que dirige podemos decirlo así, nuestro movimiento, nosotros pertenecemos a un movimiento buenas nuevas de Jesucristo, liderado por nuestro hermano, líder y siervo del Señor, el hermano Arturo García, el cual comenta cómo en una ocasión, el siervo del Señor cuenta que cuando era más joven, un predicador llegó a su iglesia diciendo, ¿quién quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo? Y dice que el hermano dijo, no, pues yo. Y que lo pasaron, y ya cuando estaba enfrente, el predicador se quitó el micrófono y le dijo a su oído, solamente traba tu lengua, es como que si estás hablando cosa extraña. Y lo que cuenta el hermano es chistoso, pero pasó, y dice que le dijo al predicador, no, trábala tú, porque yo deseo algo genuino de parte del Señor. Entonces, el Espíritu Santo del Señor no es algo que se obtiene a través de una ceremonia. No es algo, aleluya, que se obtiene a través de algún ritual. El Espíritu Santo, escuche, tampoco. Este también es un error que a veces noto que tienen ciertas congregaciones. No es para algunos creyentes nada más el Espíritu Santo del Señor. O sea, no es una experiencia limitada para ciertas personas, porque a veces está este pensamiento y aún adoctrinamiento en las iglesias, que en muchas ocasiones el pastor se levanta y dice a la congregación que nadie se le ocurra creer que tiene el Espíritu Santo del Señor, porque el único que puede ser bautizado con el Espíritu Santo del Señor es el mero pastor. Los únicos que pueden ser llenos del Espíritu Santo del Señor son aquellos que ministran en el altar. Es la esposa del pastor, los hijos del pastor, solamente es para la familia pastoral, etc. Y caemos en un error muy grave. Condenan a la congregación a una promesa que es prácticamente un regalo de parte del Señor, que es para todas las personas. Y esto tiene que acabar y esto tiene que terminar. Porque el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo del Señor, escuche, no es para gente, pocas personas, o es para un cupo limitado. El bautismo del Espíritu Santo del Señor es la promesa, es el regalo que el Señor nos quiere otorgar aún en estos tiempos. Y si tú vives, si tú existes, si tú lo anhelas, aún tú puedes ser lleno de ese bautismo. Aún tú puedes ser lleno de la presencia del Señor por parte del Espíritu Santo del Señor. Pero no caigamos en el error aún de los hombres,
Porque en muchas ocasiones se ha levantado este adoctrinamiento que yo le comento, gente que dice el bautismo del Espíritu Santo solamente es para aquel que predica, solamente es aquel que toca, solamente es aquel que ministra, cuando la realidad, la palabra del Señor nos enseña que el bautismo del Espíritu Santo del Señor es para todas las personas, no es para gente, poca gente, no es una experiencia que limita al Espíritu Santo descender sobre solamente pocas personas, sino es para llenar a la gente en su totalidad. ¿Qué decía Joel? Derramaré mi espíritu. ¿Sobre qué? Sobre toda carne. La palabra del Señor no dice solamente sobre los ministros, solamente sobre los pastores. Dice la Biblia, sobre toda carne, dice la palabra del Señor. ¡Wow! Escuche, el bautismo del Espíritu Santo no es una experiencia limitada para algunos creyentes, ni tampoco es un sentimiento emocional. Hay gente que a veces dice, yo ya estoy bautizado con el Espíritu Santo del Señor porque en el culto levantaba mis manos y sentí como una corriente pasaba arriba y abajo dentro de mí, y como que yo me daban ganas de clamar y proclamar el nombre del Señor en voz alta, como que empecé a adorar y usé todas mis fuerzas, me desgasté. Creo que ahora estoy bautizado con el Espíritu Santo del Señor porque últimamente siento que me he conectado más rápido con la presencia del Señor. Siento que ya estoy bautizado con el Espíritu Santo del Señor porque cada vez que oro siento que lloro y no puedo parar de llorar, etc. Yo puedo creer que hay manifestaciones cuando una persona siente la presencia del Señor, pero hay una separación muy grande de lo que es ser bautizado con el Espíritu Santo del Señor a sentir un sentimiento o una emoción o una experiencia que tal vez se vaya el día de mañana. Porque cuando llega el bautismo del Espíritu Santo del Señor, ese cambio, esa sensación, esa presencia llega para quedarse. Hay mucha gente que dice, creo que ya me bautizó el Espíritu Santo del Señor, porque cuando levanté mis manos para adorar en la iglesia, no paraba de temblar mis manos, mis brazos. Pero al salir, siento que me fue igual. Entonces no fue el bautismo del Espíritu Santo del Señor. Porque el bautismo del Espíritu Santo de Dios no es una experiencia emocional, sino que es una experiencia con la misma presencia de Dios, genuina, obrando en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestro interior, en nuestro exterior. Y el bautismo del Espíritu Santo del Señor, escuche, tampoco es una señal de madurez en el cristianismo. El bautismo del Espíritu Santo del Señor le puede caer a cualquier creyente independientemente de su madurez o de años que tenga en el Evangelio. A veces hay personas que dicen, no, el bautismo del Espíritu Santo del Señor va a caerte a ti, pero cuando tú tengas 5 años en el Evangelio, cuando tú ya hayas cumplido 7 años en el Evangelio, ahí vas a recibir el Espíritu Santo del Señor, cuando la realidad es que no es así. El bautismo del Espíritu Santo del Señor puede llegar a la vida de cualquier creyente, aún inesperadamente, cuando tal vez nadie se lo espera. Tal vez a veces vemos en la congregación gente que le echa muchas ganas, gente que sirve, que busca al Señor, y de repente uno cree que aquel que va a ser bautizado por el Espíritu Santo del Señor es esa persona, es ese hombre, es ese varón, es esa mujer que se esfuerza, que constantemente busca la presencia del Señor, y de repente viene un joven con el espíritu quebrantado, con su corazón contrito y humillado, que tal vez no tiene muchas características, que tal vez no tiene muchos dones como aquel hermano que está al lado. Mas sin embargo, a ese Dios le place bautizarlo con su Espíritu Santo. ¿Por qué? Por alguna razón. La respuesta no podría decírtela, porque el Señor es también soberano. Y Él hace como Él le place y como Él desea. Por eso la palabra del Señor dice, no es aquel que corre, sino aquel que Dios tiene misericordia de él. Es por la gracia del Señor que usted y yo recibimos ese regalo. Y esa promesa, aunque está vigente para todas las personas, la realidad es que cualquier persona en cualquier momento puede ser llena del Espíritu Santo del Señor cuando lo anhela, cuando lo busca, cuando está también dispuesto a querer recibir lo que el Señor tiene para darle. Amén. El bautismo del Espíritu Santo del Señor no es una experiencia que se puede controlar tampoco.
no es una experiencia que se puede manipular, que se puede controlar con nuestras fuerzas, porque simplemente cuando cae y desciende el Espíritu Santo sobre la vida de alguna persona, es algo, a veces en ocasiones para muchas personas, incapaz de controlarse. A veces otras personas lo experimentan diferente, tal vez orando mientras están metidos en lo secreto con el Señor y sienten el bautismo del Espíritu Santo del Señor. No pueden hacer otra cosa que quedarse ahí, y por más que ellos quieran levantarse, no lo pueden hacer, porque están sintiendo, aleluya, que algo está descendiendo sobre sus vidas en ese momento. Gloria sea al Señor. Y cuando llega el bautismo del Espíritu Santo del Señor, otra cosa que cabe recalcar es que cuando una persona siente y desea hacer algo direccionada por Dios, aunque él o ella quiera retenerse, el Espíritu del Señor le va a decir: hazlo, 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 y no te va a dejar en paz hasta que lo hagas. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo no es algo o una experiencia, un sentir que usted y yo podamos manipular a nuestro favor, podamos controlar. Tal vez hay personas que inclusive le dicen al pastor: pastor, yo quiero hacer un culto el día domingo, yo voy a hacer unas carnes asadas para compartirlas con los hermanos, porque ese día yo voy a poner un arreglo de flores, va a la iglesia, a la congregación, orar por mí, y yo sé que el Señor me va a bautizar con su Espíritu Santo. La cosa no funciona así. La cosa no se puede manipular. El Espíritu Santo del Señor no se puede controlar con nuestras fuerzas o por lo que hagamos, sino es cuando es el tiempo de Dios y cuando Dios le place hacerlo en nosotros y cuando Él considera que es el momento adecuado para hacerlo. Amén. Y ahora que sabemos que no es el bautismo del Espíritu Santo del Señor, continuamos diciendo que el bautismo del Espíritu Santo del Señor ha llegado para darnos, que decíamos hace un momento, el bautismo del Espíritu Santo del Señor ha llegado para darnos poder, para darnos autoridad, para dar autoridad y poder al hombre, a la mujer, para que caminemos bajo lo sobrenatural de Dios, aún ejerciendo una actitud nueva, una diferente perspectiva en medio de los problemas, y también empezando, escuche esto, que es muy poderoso, a ejercer nuevas cosas, como lo son ejercer dones espirituales. Y aquí es cuando nos empezamos a profundizar un poco en lo que es el bautismo del Espíritu Santo del Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Mire, vayamos a lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Versículo 4. Cuando descendieron esas lenguas repartidas como de fuego, dice el versículo 4, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar, escuche esto, en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Los 120 que estaban ahí reunidos en Jerusalén esperando la promesa del Espíritu Santo del Señor, dice la Biblia que cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, ellos en el instante empezaron a hablar en otras lenguas. Amén. Mire lo que dice Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y, hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el bautismo del Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Escuche lo que decían estos discípulos en Éfeso: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: no, pues en el bautismo de Juan. Versículo 4 dice la palabra del Señor: dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles, escuche, impuesto las manos Pablo, vino sobre de ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, pero también profetizaban. Hablaban en lenguas y también profetizaban. Aquí hay algo muy importante que yo le quiero hablar a usted. Cuando una persona se mueve en el don de lenguas, cuando una persona se mueve en el don de profecía, aún en don de ciencia, cuando una persona se mueve en un don espiritual fuerte, así como estos que le acabo de mencionar, es porque, bueno, ha recibido el bautismo del Espíritu Santo del Señor en él. No hay ningún siervo del Señor, no hay ningún pastora que pueda profetizar, que pueda hablar en lengua, si no es ¿por qué?
por el bautismo del Espíritu Santo del Señor. O sea que aquel siervo que me dio una profecía, aquel siervo que Dios lo utiliza en ciencias, aquella mujer que habla en lenguas, aquel hombre que tiene discernimiento de lenguas, ¿es por qué? Por la llenura del Espíritu Santo del Señor, por estar lleno del Espíritu Santo de Dios en su vida. Entonces, cuando una persona recibe el bautismo del Espíritu Santo del Señor, en ese mismo momento abre una área en su vida para empezar a ejercer dones espirituales, como lo son hablar en lenguas, profetizar y todos los dones que habla en algún momento en la palabra del Señor que el cristiano, que el creyente puede obtener cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo del Señor. Amén. Entonces, aleluya, entendemos que estos dones siguen vigentes, que el don de hablar en lenguas también sigue vigente. ¿Por qué digo sigue vigente? Porque muchas personas hoy tristemente han caído en un evangelio revisionista, también progresista. ¿A qué me refiero con esto? Gente que dice: creemos en lo que dice la Biblia, creemos en la doctrina, creemos en los fundamentos, en la palabra del Señor, en todo lo que dice Hechos, mas desechamos en los tiempos actuales toda manifestación que habla acerca del Espíritu Santo del Señor. Y eso es gravísimo, porque no hay fundamento en sus palabras ni argumento que puedan decir que es válido para poder sostener sus palabras. Los revisionistas son gente que dicen: creemos en la palabra del Señor, mas sin embargo desechamos lo que consideramos arcaico y antiguo. Creemos en lo que dice la Biblia, mas desechamos, aleluya, todo lo que tiene que ver con hacer milagros, con poder hablar en lenguas, con poder manifestar algo en los tiempos actuales, porque esto es un argumento que siempre se habla. Eso quedó en los tiempos antiguos. Ahora en los tiempos presentes, eso ya cambió y eso ya no existe. Cuando la palabra del Señor dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Cuando la palabra del Señor dice que Jesucristo dijo: enviaré un consolador que estará con vosotros para siempre. Y para siempre significa para siempre. Mínimo hasta que el Señor ascienda, aleluya, nuevamente. Mínimo hasta que el Espíritu Santo del Señor, como dice la palabra del Señor, en el futuro, cuando termine cierto tiempo en la tierra, el Espíritu ascenderá con el Padre y el Hijo. Pero más sin embargo, la palabra del Señor nos enseña que en los tiempos actuales todas esas cosas siguen vigentes, milagros siguen vigentes, la manifestación del Espíritu Santo del Señor sigue vigente. No ha cambiado, porque Jesucristo, aquel que prometió que el Espíritu Santo estaría con nosotros para siempre, Jesucristo, aquel que lo prometió, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y aquel que cumplió su promesa antiguamente en el siglo I, lo siguió cumpliendo aún en los siguientes siglos hasta el siglo XX. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no ha cambiado y sus promesas, aleluya, las mantiene todavía con nosotros. Él es fiel a su palabra, Él no cambia. Y debemos de entender que el bautismo del Espíritu Santo no es un cuento, no es una fábula, es la genuina presencia del Señor, y los dones, aleluya, que vienen con el bautismo del Espíritu Santo del Señor siguen vigentes. Por ahí alguien que nos comparta 99 87 42 88 39, que son los números en cabina. ¿Has tenido alguna experiencia con los dones del Espíritu Santo del Señor? ¿Alguna vez te han ministrado con los dones del Espíritu Santo del Señor? Porque yo quisiera aquí gente que testifique, que me diga y que aún respalde lo que yo estoy compartiendo en este momento, para que las demás personas escuchen que verdaderamente sigue vigente, aleluya, los dones espirituales por parte del bautismo del Espíritu Santo del Señor. Por ahí comparta si en algún momento le han dado una profecía, le han ministrado con un don de ciencia, usted, aleluya, ha empezado a hablar en otras lenguas. Comparta su experiencia, no se quede callado y nos ayude también a compartir a las demás personas que esto todavía existe, que nuestro Dios tiene todavía poder en los tiempos actuales, que aún Dios hace sanidades y milagros,
que aún Dios se glorifica a través del don de ciencia, que aún Dios profetiza y lo que Él habla se cumple. Te damos la gloria, Espíritu Santo. Amén. Yo le invito a que lo haga. Yo le invito a que se anime a hacerlo, porque esa es la realidad. Amén. Queremos pasar a la siguiente pregunta, y esa pregunta es: ¿por qué es tan importante el bautismo del Espíritu Santo del Señor? Juan capítulo 14, versículo 26. Mire lo que dice la Biblia. Verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. ¿Qué entendemos? ¿Qué entendemos en este versículo? El Espíritu Santo es aquel que nos recordará todo lo dicho por nuestro Dios. Cuando una persona es bautizada con el Espíritu Santo del Señor, en los tiempos de dificultad, en los tiempos meramente de crisis, ya no estaremos solos, sino que hay alguien que nos recordará, que nos empezará a recordar todo lo que Dios ha dicho, todas las promesas que Él nos ha hecho, todo y con el fin de que nosotros no nos rindamos, sino que podamos avanzar y continuar a la meta. Significa que cuando uno es bautizado y lleno con el Espíritu, en los momentos graves de dificultad, va a haber una palabra de aliento que a ti te va a sostener. Va a haber una palabra que a ti te va a llenar y que te va a dar fuerza y sabiduría para proseguir, para continuar, para avanzar en Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Cristo vive. Aleluya. Mire, por aquí tenemos a nuestra hermana, nos comparte. Amén. Cuando no sabía que el Espíritu Santo me había dado dones, no entendía por qué al orar por las personas me era revelado cosas que esas personas habían hecho. Mire qué interesante, mire qué lindo testimonio nos comparte nuestra hermana, porque a veces, en ocasiones, ni siquiera a veces uno tiene tanto conocimiento de lo que es el Espíritu Santo del Señor, mas sin embargo, a pesar de que en ocasiones no tenemos mucho conocimiento, ¡boom!, ahí llegan los dones espirituales. Mire esta gente que estaba en Éfeso. La palabra del Señor dice que le dijeron a Pablo: Pablo, ni siquiera sabíamos que existía el Espíritu Santo. Pero cuando escucharon de Jesucristo y de lo que Pablo les estaba diciendo, en ese mero instante recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y sin saber qué era el Espíritu Santo, empezaron a profetizar y empezaron a hablar en lenguas. Porque cuando llega el bautismo del Espíritu Santo, automáticamente también llegan los dones. No es algo que tú comprendes y que los dones llegan cuando tú los comprendes o cuando tú entiendes que con el Espíritu Santo llega todo este tipo de cosas, sino que a veces ni siquiera uno sabe por completo qué pasa cuando llega el Espíritu Santo del Señor. Mas sin embargo, aunque uno tiene en ocasiones falta de conocimiento acerca de ciertas áreas, Dios ya te implantó todas esas áreas en el chip. ¿Me entiendes? Es como un celular. Cuando tú lo compras, ves que tiene una carcasa bonita, ves que tiene 64 de RAM, no sé, lo ves bonito, y tú ni siquiera sabes todas las demás configuraciones y funciones que tiene ese celular. Y aunque tú no lo sabes, tú lo practicas, tú lo usas, y poco a poco te das cuenta qué más puedes hacer con ese aparato. De la misma manera, cuando una persona es bautizada, a pesar de no tener mucho conocimiento, poco a poco se da cuenta que el Espíritu Santo es mucho más que hablar en lenguas. Es mucho más que, aleluya, solamente sentir la presencia del Señor en todo momento. Es mucho más que eso. El Espíritu Santo del Señor tiene una profundidad inmensa. Amén. Gloria sea al Señor. Aleluya. Por aquí el hermano nos comparte: gracias a Dios yo fui bautizado con el Espíritu Santo, y por la bondad y misericordia y su gracia hablo en lenguas. Aleluya. Gloria sea al Señor. Porque qué lindo y qué hermoso es disfrutar, aleluya, de lo que el Señor hace en nuestras vidas. Porque ciertamente es una gracia inmerecida, mas sin embargo
A pesar de que en ocasiones cometemos errores, Dios siempre es bueno y misericordioso y, como decía el hermano, bondadoso con nosotros. Amén. Y como le compartía, ¿por qué es tan importante el bautismo del Espíritu Santo en estos tiempos? Porque cuando más necesitemos una palabra, el Espíritu Santo del Señor nos va a recordar las palabras que el Señor ya nos ha dado. Nos va a ayudar en medio de la dificultad y en medio de la prueba. El Espíritu Santo, mire lo que dice Juan 15, capítulo 15, versículo 26 también. Dice la Biblia: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu Santo de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. El Espíritu Santo dará testimonio de Cristo, y también nosotros lo haremos. Amén. El Espíritu Santo, cuando llega a la vida de un creyente, cuando ese creyente ya no tenía deseos o no, como que no se sentía con la capacidad de predicar a Cristo, de un momento para el otro hay como que una fuerza desde adentro que lo impulsa, y aunque no quiere levantarse a predicar, se levanta y predica y empieza a hablar acerca del Cristo Jesús que predicamos, acerca de que Cristo tiene un plan con su vida, con la vida de las personas, acerca del amor de Dios, acerca de lo que el Señor quiere hacer con este mundo. Cuando el bautismo del Espíritu Santo llega a la vida de una persona, aunque esa persona no quiera hablar de Cristo, va a terminar testificando y hablando acerca de un Cristo de poder y de gloria. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo del Señor. Da testimonio de Cristo Jesús a la vida de las demás personas que también necesitan escuchar lo mismo que usted y yo hemos escuchado. Amén. Daremos testimonio de Cristo Jesús. Así como también nosotros lo podemos ver en Hechos capítulo 2, versículo 14, como Pedro se levanta y después de haber recibido el Espíritu Santo, mire que ya no se parecía al Pedro que había dudado Jesús, sino que todo lo contrario. En esta ocasión empieza a proclamar y hablar y poder enseñar a las personas que estaban ahí cerca del aposento de lo que Cristo Jesús había hecho, diciendo: eso no es nada más y nada menos que lo que habla la palabra del Señor en Joel capítulo 2 versículo 28, cuando el Señor prometió que derramaría su Espíritu sobre toda carne. Bueno, todo eso lo estaba hablando Pedro en ese momento. ¿Por qué? Por causa del denuedo que llegó a su vida, a la vida de Pedro, por causa del Espíritu Santo. ¡Wow! Por el Espíritu Santo. Hay personas que antes del Espíritu Santo eran muy miedosas, pero cuando les cayó esa fuerza, ese poder, esa llenura, esa autoridad, no volvieron a ser las mismas personas. Pedro era una persona que le daba miedo no negar a Jesucristo por miedo a que le pudieran hacer algo, pero cuando el Espíritu Santo cae sobre él, se le va ese miedo y empieza a proclamar, empieza a declarar acerca de lo que Jesús había hecho con su vida. Amén. Vamos un poco rápido. Mire eso. Por eso también nos damos cuenta que Jesucristo le dijo a sus discípulos: no se les ocurra salir de Jerusalén si no han sido investidos de poder. Les digo, quédense en Jerusalén hasta que hayan sido investidos por el poder del Espíritu. Porque Jesús sabía que lo que les iba a traer éxito a sus discípulos era que estuvieran llenos de su Espíritu. Ahora, ¿cómo se obtiene? Llegamos al punto final. ¿Cómo se obtiene el bautismo del Espíritu Santo del Señor? Acabamos de decir hace un rato que el bautismo del Espíritu Santo no es un ritual, no son emociones. ¿Qué es? Hechos capítulo 8 versículo 14. Vamos a ver lo que dice esta cita bíblica. Hechos capítulo 8 versículo 14. 14 al 17 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían, escuche, les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Aleluya. Ahora vayamos a Hechos capítulo 19 versículo 2. Les dijo: ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Es lo que acabamos de hablar hace un momento. Versículo 6.
Y habiéndoles impuesto, escuche, habiéndoles impuesto, ¿qué hizo Pablo? Les impuso las manos a estas personas en Éfeso y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén. El Espíritu Santo del Señor, hay unas formas que el Señor nos enseña en las cuales la gente en el Nuevo Testamento han obtenido la promesa del Espíritu Santo del Señor. Y una de las más destacadas bíblicamente es la imposición de manos por un siervo del Señor. En esta ocasión había gente que no conocía el bautismo del Espíritu Santo del Señor y la recibieron por la imposición de manos de Pablo. Gente que no conocía el Espíritu Santo del Señor y la recibieron por imposición de manos de Pedro y de Juan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la imposición de manos de estos siervos. Creo que lo comprendemos bien. Amén. Escuche, cuando yo estaba leyendo esta parte, me ponía a meditar algo, y es que hay varias formas en las cuales una persona recibe el Espíritu Santo del Señor, y quiero compartirle un testimonio, mi testimonio personal de cómo yo recibí el Espíritu Santo siendo joven, y lo estamos, no estamos un poquito más para allá, gracias a Dios estamos joven, pero quiero compartírselo en un momento. Porque yo sé que al igual que a mí, muchas personas han tenido una experiencia única y genuina con el Espíritu Santo del Señor. Aún comparte por aquí en los comentarios, ya sea en Facebook o ya sea por aquí a través de WhatsApp, y nos comparta si se acuerda todavía del día en que el Espíritu Santo lo bautizó, o si se acuerda cómo fue ese día, o qué es lo que pasó. Compártalo, hermano. Mire, otra manera en la cual conocemos que el Espíritu Santo bautiza es lo que pasó en Hechos 2, capítulo 2. El de repente. Y tal vez es una de las formas en las cuales el Señor bautiza constantemente. Y es en el de repente. Porque dice la Biblia que estaban todos juntos. Estaban consagrados, ¿no? Me imagino que en el aposento estaban pachangueando. Estaban tomándose una siesta. Yo me imagino que estaban orando, estaban ayunando, estaban buscando el rostro del Señor, esperando la promesa. ¿Tenían qué? Disposición. Y de repente, ¿qué? Descendió el Espíritu Santo ahí en ese aposento. ¿Por qué? Por la disposición. Porque Dios ya está dispuesto a que su Espíritu se derrame sobre las personas. Esa es su promesa. A veces las personas que no se quieran disponer es otra cosa, pero cuando una persona se dispone, puede ser susceptible a que el Espíritu Santo lo bautice. Yo te invito. A veces decimos, yo no tengo ganas de ir a la iglesia, yo no tengo ganas de orar. ¿Tú qué sabes si en esa oración Dios te puede bautizar? ¿Tú qué sabes si en ese culto que tú estás planeando perdértelo, el Espíritu Santo ya ha planeado bautizarte? ¿Tú qué sabes si tal vez el día que tú no planeas ir a la iglesia, tú qué sabes si el día en que tú no planeas arrodillarte, hincarte de rodillas, ese mismo día el poder y la unción del Espíritu Santo te quiere buscar? Tú no sabes si ese día te quiere caer algo especial de parte del Señor. No desechemos ni menospreciemos los días y las horas en las cuales nos consagramos para el Señor y buscamos su rostro, porque son muy valiosas. Y Dios está mirando la disposición. Y cuando una persona obtiene el Espíritu Santo del Señor es por el de repente. Porque nadie se lo esperaba. Fue como un de repente sucedió. Nadie se lo esperaba, nadie sabía la hora, nadie sabía el momento. Pero de repente pasó. Y cuando pasó, pasó. ¿Me entiende? Como le decía hace un momento, no es algo que podamos controlar. Cuando el Espíritu Santo decide descender, Él sabe por qué lo hace y qué está viendo en nosotros. Tal vez hay gente que diga, hermano, yo todavía no he sido bautizado, ¿a poco no he tenido mucha disposición? ¿O qué me falta hacer? La realidad es que le mentiría si dijera, haz esto o haz aquello. Porque el bautismo del Espíritu Santo llegará en su momento. En el momento en el que seamos persistentes y no perdamos el deseo de querer recibirlo, de querer disponernos para recibirlo. Amén. No podemos hacer ciertas cosas para recibirlo. Podemos esperarlo con fe, creyendo que cuando llegue, llegará. No podemos manipularlo.
En una ocasión, un hombre llamado Simón en la Biblia se levantó diciéndole a los siervos del Señor que les voy a dar quieren que le den, ¿qué tanto dinero quiere que yo les dé a ustedes para que ustedes me den a mí el Espíritu Santo y yo le pueda dar el Espíritu Santo a las demás personas? No sé si se acuerda de esa historia. Un hombre llamado Simón en la Biblia dice que se les acercó a los siervos del Señor y les decía, ¿cuánto dinero quieren para que me den al Espíritu Santo? Y dice la Biblia que los siervos del Señor lo maldijeron y le dijeron, porque creíste que el don del Espíritu de Dios se recibía por dinero. ¿Por qué? Porque no podemos hacer nada para poder recibirlo, podemos esperarlo. Mejor dicho, lo único que podemos hacer es esperarlo. Lo único que podemos hacer es disponernos físicamente y también monetariamente. No podemos recibirlo con algo que nosotros hagamos. Solamente podemos esperarlo, porque el Espíritu Santo no tiene precio. No le puedes poner un precio. El Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo es un regalo que se obtiene por la gracia del Señor y por la disposición que también tengas en querer obtenerlo. Amén. Y ahora escuche, miren, algo pasa, algo curioso pasa. Acompáñame rápido a Hechos 10, capítulo 44. Y si no tiene Biblia, bueno, aquí se lo leemos. Hechos 10, versículo 44. La historia de Cornelio. 44. Mientras aún hablaba Pedro, estamos hablando que ya para ese momento Cornelio había dejado entrar a Pedro a su casa, había invitado a varios amigos. Ya para ese entonces Cornelio ya había recibido también una visión del ángel del Señor que le dijera que recibiera a tal Pedro, que también Pedro había recibido una visión para ir y juntarse con Cornelio. Y bueno, creo que sabemos más o menos la historia, tenemos una noción. Dice la Biblia que cuando Pedro se encuentra predicándoles a los amigos de Cornelio, a la familia de Cornelio y a Cornelio, el cual era un hombre gentil, que no tenía mucho conocimiento de Dios, porque era extranjero, no era judío, pero más sin embargo se esforzaba en tener una relación y una comunión con Dios, a pesar de que no sabía tal vez cómo hacerlo, pero se esforzaba para tener una relación con Dios. Dice la palabra del Señor que Dios lo buscó, le mandó a Pedro para que le predicase. Y en el versículo 44 pasa esto. Mientras Pedro aún hablaba, aún enseñaba de Jesús, estas palabras, el Espíritu Santo de la nada, aquí viene el de repente, cayó sobre los que le oían el discurso. Y todos empezaban a magnificar a Dios y hablaban en lenguas. ¡Wow! ¡Qué poderoso!, ¿verdad? Pero lo más poderoso es esto que pasa. Gloria a Dios. Versículo 48. Y mandó a bautizarles en el nombre de Jesús. Mandó a bautizarles en el nombre de Jesús. Quiere decir que Cornelio no estaba bautizado en el nombre de Jesús. Quiere decir que Cornelio no estaba bautizado en aguas entonces. Hay mucha gente que dice, es que para que tú recibas el bautismo del Espíritu Santo del Señor tienes que estar bautizado en agua. Y es verdad. Podemos decir que es una verdad porque la Biblia dice que Jesucristo, antes de que recibiera el Espíritu Santo del Señor, primero se bautizó en agua y cuando después de hacerlo el Espíritu Santo descendió sobre él. Y es bíblico. Pero también no podemos negar que el Espíritu Santo hace y en ocasiones le place hacer como Él quiere y como Él desea hacerlo. Y en este caso Cornelio no tenía mucho conocimiento de lo que era ciertas cosas del Evangelio del Señor Jesús, mas sin embargo había por fe creído y oraba siempre al Señor. Y Pedro le mostró todo lo que Jesús había hecho y todas las hazañas que Jesús había venido para hacer aquí en la tierra. Y Cornelio no estaba bautizado en aguas, mas sin embargo fue bautizado en Espíritu Santo y fuego primero, y luego fue bautizado en el nombre del Señor Jesús. Porque Dios hace como Él le place, como Él quiere, como Él desea, porque es soberano y a Él le place hacerlo. Él no sigue digámoslo así, un plan como tal vez en ocasiones nosotros planificamos hacerlo. A veces Dios es espontáneo y Él le hace como Él desea. Bueno, ese es espontáneo en su voluntad perfecta y completa. No porque a Él se le ocurra hacerlo en el momento, sino que Él ya tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y Dios le plació hacerlo así con Cornelio.
Hay un hermano en la iglesia que compartiendo acerca de este tema me compartía. Un hermano se llama Daniel. Yo le decía, hermano Dani, ¿cómo es acerca de su bautismo? Y el hermano me hablaba acerca de lo que pasó el día que fue bautizado. Y él comenta cómo ni siquiera sabía lo que le estaba pasando. Empezó a oír la voz del Señor de repente. Después el Espíritu Santo lo bautizó. Y curiosamente, días después, fue bautizado en aguas. Primero fue bautizado con el Espíritu Santo y luego fue bautizado en aguas. Porque a veces Dios le place hacer las cosas diferentes. A veces Dios hace las cosas tal vez no como estamos acostumbrados a verlas. Mas sin embargo, no deja de ser de igual manera algo poderoso. Si yo le comparto acerca de mi experiencia con el Espíritu Santo del Señor, puedo decirle que fue por medio de la imposición de manos. Yo recuerdo que por mucho tiempo estuve pidiendo el bautismo del Espíritu Santo del Señor, viendo como muchas personas en la congregación eran bautizadas, mas sin embargo yo sentía como Dios, no, se lo digo como yo me sentía en el momento, yo sentía que Dios no me escuchaba. Porque muchas veces yo se lo pedí al Señor, muchas veces derramé lágrimas pidiéndole al Señor, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo, mas sin embargo, nunca llegaba. Pasó el tiempo, pasaron los meses y yo me desanimé. De verdad se lo digo, yo me desanimé, ya no quería orar por eso. Porque decía, pues qué chiste tiene. ¿Qué sentido tiene seguir orando si yo no veo nada? Y yo recuerdo que en un aniversario, una sierva del Señor se me acercó y me dijo, dice el Señor, que no dejes de pedir el bautismo del Espíritu Santo del Señor, porque el día en que yo te bautice, ese día muchas cosas van a cambiar y puertas se van a abrir. Y yo recuerdo que, aunque ya no estaba con muchos ánimos, otra vez como que me volví a animar. Y dije, bueno Señor, si eso es lo que tú quieres, pues que eso se haga. Solamente ayúdame a creer que tú lo vas a hacer. Y yo recuerdo que en una actividad de jóvenes que pasó en la iglesia, yo estaba tocando el piano, yo veía como todos los muchachitos estaban siendo ministrados por una sierva que había venido a predicar. Estaban siendo ministrados de una manera increíble. Y yo estaba tocando el piano, sabiendo que tal vez a mí no me iba a tocar parte de la ministración, porque estábamos ministrando juntamente con la sierva del Señor, con la evangelista. Mas de repente, esta mujer se sube nuevamente al altar, yo creyendo tal vez que para concluir la actividad, pero me aparta, me pone a un lado del piano y empieza a orar por mí y me dice, ahora sí, lo que tú estabas pidiendo, ahora viene en camino. Y yo recuerdo que puso sus manos sobre de mí. Mire, oiga, se lo comparto para que vea que hay mujeres también llenas de Dios, no solamente hay hombres. Y esta mujer puso su mano sobre de mi cabeza. Y en palabras personales, sentí como un fuego empezó a llenar la parte de mi espalda. Como unos brazos empezaron a ponerse atrás de mí. Como unas manos empezaron a agarrar mi mandíbula. Y otra mano empezaba como que a tocar mi lengua. Y todo el miedo que yo sentía, ¿sabe? A veces uno no es bautizado por miedo de ¿qué van a decir? ¿Qué va a pasar? Tal vez sea mi emoción, tal vez ni siquiera es de Dios y yo me estoy volviendo loco. Y eso es lo que yo creía. Dije, Señor, yo no quiero decir nada porque siento que se van a burlar de mí, siento que tal vez no vas a ser tú, siento que tal vez soy yo. Y no quiero confundirme, no quiero caer en el error. Mas sin embargo, cuando me dijo, recibe lo que has pedido, yo en ese momento lo único que hice, y que yo recuerdo, abrí mi boca y yo quise decir, gloria a Dios. Yo quise decir, alabado sea el nombre del Señor. Mas cuando abrí la boca, palabras extrañas que no eran inglés, que no eran francés, que no eran alemán, empezaron a salir de mí. Y yo sentía que no era yo que estaba hablando, sino que era como alguien que estaba agarrándome atrás y estaba como que impulsándome a decir ciertas cosas. Yo recuerdo que en ese momento cayó una gloria de Dios tan poderosa. Yo caí al suelo después de eso, llorando, porque pensaba, creo que nunca va a llegar lo que estoy pidiendo. Mas sin embargo llegó en el momento que menos lo esperaba.
el día de hoy, tal vez hay personas que lo están pidiendo y se están cansando. No te canses, no te rindas, porque cuando más lejos parece que está, es muy probablemente porque más cerca está de suceder. Entonces el día de hoy quiero que te quedes con esta frase. El Espíritu Santo, mire, nosotros no nos encontraremos con el Espíritu Santo cuando nosotros querramos. El Espíritu Santo a nosotros nos va a encontrar. La pregunta es, ¿te encontrará o no te encontrará cuando Él llegue a tu vida? Vamos a orar, y quiero orar por ti. Y vamos a orar. En mi caso fue por medio de una imposición de manos. No digo que usted será de la misma manera. Tal vez usted recibirá el Espíritu Santo mientras ora en lo secreto con su Padre, mientras está adorando al Señor en la iglesia. Tal vez antes inclusive de que usted sea bautizado en aguas. Tal vez después. Pero eso solamente lo sabrá Dios. Encarguémonos de disponernos de todo nuestro corazón para recibir el don del Espíritu Santo del Señor. Y tal vez haya gente, antes de terminar, tal vez haya gente que diga, ay sí, claro, cómo no, puras fábulas. Bueno, la palabra está dicha y está predicada. Y aquel que la va a recibir será aquel que recibirá también del Espíritu Santo del Señor. Y aquel que la deseche, también verá cómo otras personas van a recibir, aleluya, lo que el día de hoy compartimos para testimonio en sus vidas. Amén. Y recuerden, no solamente existe las lenguas como en Hechos 2, que las personas empezaron a hablar en distintas lenguas humanas, porque dice 1 Corintios capítulo 13, decía el siervo del Señor, el apóstol Pablo, si yo hablase en lenguas humanas o angélicas, refiriéndose que entonces no solamente existen dos lenguas, sino que también existen el don de lenguas angelicales, para conversar, para hablar de una manera diferente con Dios, porque aquel que habla en lenguas habla en misterio, dice la palabra del Señor. No nos confundamos. Creamos en el don del Espíritu Santo del Señor. Vamos a orar en esta preciosa hora, y yo te invito a que donde quiera que estés te puedas conectar con Dios. Donde quiera que estés, tú te puedas conectar con el Señor. Amén. Aleluya, gloria sea al Señor. Yo no sé qué tenía Daniel, que cuando oraba leones callaba. Yo no sé qué tenía Elías, que profetizaba y fuego caía. Yo no sé qué tenía Moisés, que al bajar del monte él resplandecía. Yo no sé qué tenía Samuel, que la voz del Padre él reconocía. Pero hay una unción en el aire, y en lo que me cueste quiero entregarte. Hoy derramará su espíritu y tus hijos profetizarán. Pero hay una unción en el aire, y lo que me cueste quiero entregarte. Hoy derramarás tu espíritu y tus hijos profetizarán. Yo no sé qué tenía Daniel, que cuando oraba leones callaba. Yo no sé qué tenía Elías, que profetizaba y fuego caía. Yo no sé qué tenía Moisés. Bien. Señor amado, tú eres digno de recibir la alabanza para siempre, por los siglos de los siglos. Dios mío, tu palabra nos enseña, Señor amado, que tú tienes poder, que tú tienes autoridad. Y cuando tu Espíritu Santo desciende sobre la vida de los hombres, ese poder y esa autoridad que tú posees, Señor amado, se las das al hombre de una manera increíble, impresionante y poderosa, Señor.
Hoy yo te pido por aquellos hambrientos, aquellos que tienen deseo, Señor amado, de encontrar, Señor, a tu Espíritu Santo, Señor. Aquellos que desean tener un encuentro, Señor amado, con lo genuino de parte de ti. Yo te pido con todo mi corazón, Señor amado, que las personas que están pidiendo, que están clamando, que están anhelando, que están deseando, Señor amado, que desean ver, sentir, Padre amado, tu Espíritu Santo, Señor amado, sobre ellos. Yo te pido con todo mi corazón que seas tú ministrándolos y llenándolos de una manera especial, y que tu Espíritu Santo ministre, Señor, y llegue a sus vidas con ese bautismo, Señor, en el momento en que tú Señor amado, tú mires, Padre, que es el momento adecuado y correcto. Amado Señor, yo creo, Señor, que tú tienes poder. Yo creo, Señor amado, que tú tienes, Padre amado, poder y autoridad, Dios mío, para hacer cosas impresionantes en nuestra vida cuando tu Espíritu Santo desciende. Amado hermano, amado oyente, tal vez has estado luchando con situaciones, con problemas, a gloria sea el Señor, con situaciones que quieren venir a golpear tu familia, tu mente, tu corazón. Hoy estamos pidiendo por esa unción, por la unción del Espíritu Santo del Señor, misma unción que tuvo nuestro Señor Jesucristo, el cual pudo sanar a los oprimidos por el diablo cuando esa unción llenó su vida. Hoy, amado Señor, te pedimos, Padre, danos esa unción, Señor amado, para poder vencer, Señor, las artimañas del enemigo. Danos esa unción, Señor amado, para ser libres, Señor, de aquello que quiere venir a oprimir, Señor, a la casa, a nuestras vidas, a la familia, a las Padre Santo, a la atmósfera que, Señor, en ocasiones nos puede llegar a rodear. Te pedimos, Señor, por esa unción. Te pedimos, Padre, por tu Espíritu Santo del Señor, Dios mío. Así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, de la misma manera, Señor, clamamos y te pedimos, Padre amado, Dios mío, que derramas de nosotros tu promesa, que derramas de nosotros lo que tú has dicho, Señor. Ven y llena, Señor amado, nuestra vida. Ven y llena, Señor, con nuestro, Señor amado, nuestra vida, nuestro corazón con tu presencia. Anhelamos, Señor amado, desear, Señor, sentir, Padre, esa llenura sobre nosotros. Amado Padre, te damos las gracias y te damos la gloria y te damos la honra, porque solo tú eres bueno, porque solo tú eres fiel, solo tú eres digno de recibir adoración, solo tú eres digno de recibir alabanza, Señor amado. Así como, Señor, a ti te plació, Señor, hacerlo con Cornelio, así como a ti te plació, Señor, hacerlo con los discípulos en Éfeso, así como a ti te plació, Señor amado, hacerlo, Dios mío, sobre los 120 que estaban aposentados, de la misma manera te pedimos que derrames de tu unción, de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Tú prometiste, Señor amado, que derramarías tu Espíritu Santo sobre toda carne. Hoy disponemos el corazón, Señor. Sí, Señor. Alabanzas, te damos alabanzas, te damos alabanzas, Señor, te damos adoración. Padre, te damos la gloria porque tú eres bueno, te damos la gloria, Señor, porque tú eres fiel. Te damos la gloria porque solo tú eres santo, eres bello, eres digno de recibir toda alabanza, toda adoración y toda exaltación. En el nombre poderoso de Jesús, gracias. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Aleluya. Cristo vive. Damos gracias al Señor. Esta ha sido la programación Puesto los Ojos en Jesús. Creo que por aquí ya veo unos comentarios polémicos que claro que sí, como nunca tienen que faltar. Porque... mire, sé que en ocasiones tal vez no estamos acostumbrados a escuchar en la radio este tipo de cosas, este tipo de temas. Pero, ¿qué puedo decirle? No es algo que yo escoja y diga, vaya, a mí como muchachito me place poder predicarles de este tema. Sino que es algo, hermano, que uno se pone a orar, que uno se pone a estudiar, que uno se pone también a analizar y que uno también
Mire, no por ser muchacho, yo no me voy a poner a estudiar algo que voy a compartirle aquí en la radio. Yo le voy a decir lo que el Señor a mí me ha mostrado y lo que yo también puedo comprender y entender a través, no de mi conocimiento, de mi pensamiento, sino a través de la bendita palabra del Señor. Amén. Punto final. Señor, que el Señor bendiga por aquí a nuestra hermana Carla López, que por aquí nos pone gloria a Dios. Dios te bendiga grandemente, Luis. Nuestra hermana Araceli, gloria sea al Señor. Nos pone Dios te bendiga, Luis. Y por aquí nuestra hermana Janet Luna nos pone como tercera persona. O sea, son 3 personas. Dios, analice lo que dices. Dios el Eterno es uno. Él es el Todopoderoso. Ciertamente lo creo, pero también creo, aleluya, que hay una Trinidad. Pero esa es mi opinión personal, ¿verdad? No vamos a entrar en detalles. Aleluya. Por aquí que el Señor bendiga por aquí a nuestra... por aquí... Creo que aquí este número no tiene nombre. Hermano, coméntenos cómo se llama. Aquel que nos acaba de poner amén. Aquel que nos acaba solamente de poner amén. Gloria sea al Señor. Coméntenos su nombre, por favor. Nuestra hermana Elvira Hernández nos pone amén. Gloria a Dios. Nuestro hermano Antonio Roca nos pone Dios te bendiga. Luis King. Un saludo a nuestro... por favor, mande un saludo a mi cuñado Sergio Romero, que está en su taller trabajando. Gracias, shalom. Un saludo a nuestro hermano Sergio, de igual manera, que el Señor lo bendiga de una manera especial y de una manera muy poderosa. Nuestro hermano Moisés Cruz, que por aquí nos pone amén, gloria sea al Señor. Por aquí nuestro hermano Gilberto May, se llama el hermano que nos puso amén. Que el Señor bendiga de igual manera a nuestro hermano Gilberto. Y pues, bueno. Esta ha sido su programación, Puesto los Ojos en Jesús. Con la ayuda del Señor nos estaremos viendo el día lunes, si el Señor así lo permite. Que el Señor nos preste vida, nos preste salud. Estaremos aquí compartiendo nuevamente la palabra del Señor. Amén. Que el Señor bendiga a cada hermano, a cada hermana que el día de hoy estuvo aquí con nosotros, nos acompañó en este tiempo. En esta hora vamos a terminar con este tiempo. Y estaremos dando inicio con la siguiente programación. Entonces, que el Señor les bendiga. Nos vemos en unos minutos. Y que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Bendiciones.